Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en una historia que nadie esperaba escuchar. Después de décadas de silencio y discreción, Daniela Romo sorprendió a todo un país con un anuncio que sacudió al mundo del espectáculo. No se trató solo de una boda, sino de una revelación profundamente humana sobre el amor, el tiempo y las segundas oportunidades. Hoy te contamos cómo una de las mujeres más reservadas de México decidió abrir su corazón cuando nadie lo imaginaba. Durante años, el nombre de Daniela Romo estuvo asociado al talento, la elegancia y una carrera impecable construida con disciplina y silencio. Mientras otros artistas hacían de su vida privada un espectáculo permanente, ella eligió el camino opuesto: proteger su intimidad como un territorio sagrado. Nunca confirmó rumores, nunca explicó ausencias sentimentales, nunca permitió que el morbo dictara su narrativa. Por eso, cuando apareció en una entrevista televisiva aparentemente rutinaria y pronunció una frase tan sencilla como contundente, el impacto fue inmediato y absoluto. Este año será muy especial para mí porque me voy a casar. No hubo música dramática, no hubo anuncio previo, no hubo pistas. Solo una frase dicha con serenidad, con la seguridad de quien ha tomado una decisión después de muchos años de reflexión. El estudio quedó en silencio. La periodista tardó segundos en reaccionar y las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Daniela Romo se casa, a los 64 años, después de una vida entera cuidando cada palabra sobre su intimidad. Gracias por estar viendo este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que sigamos contando historias profundas y humanas como esta. Lo que más desconcertó al público no fue la boda en sí, sino todo lo que implicaba. Durante décadas, Daniela había sido vista como una mujer autosuficiente, fuerte, casi impenetrable en lo emocional. Para muchos, ella representaba la idea de que el amor no era una prioridad cuando se tenía una carrera sólida y una identidad bien construida. Y sin embargo, allí estaba, rompiendo su propio molde, demostrando que incluso las personas más reservadas guardan capítulos que nadie conoce. Cuando la periodista le preguntó quién era su pareja, Daniela no dio nombres ni detalles. No habló de un hombre famoso ni de una historia escandalosa. Respondió con una frase que desarmó cualquier intento de sensacionalismo. No somos un afortunado y una afortunada. Somos dos personas que se encontraron cuando ya no estaban buscando. Esa declaración fue suficiente para cambiar el enfoque de la noticia. Ya no se trataba de un misterio mediático, sino de una reflexión profunda sobre el amor que llega sin prisa y sin ruido. La actriz dejó claro que la ceremonia sería íntima, lejos de las cámaras y del espectáculo. Nada de alfombras rojas ni exclusivas millonarias. Solo familia y amigos cercanos, en un entorno sencillo, pero cargado de significado. A esta etapa de la vida, explicó, uno ya no necesita impresionar a nadie, solo vivir momentos verdaderos. Y esas palabras conectaron de inmediato con miles de personas que veían en su historia algo más que una noticia del corazón. Porque detrás de ese anuncio había algo mucho más grande. Había una mujer que había atravesado la fama, la soledad, el paso del tiempo y las heridas emocionales sin perder la dignidad. Una mujer que durante años creyó que el amor ya no era para ella y que, sin embargo, decidió volver a creer. En un mundo obsesionado con la juventud, Daniela Romo estaba recordando algo esencial. El corazón no entiende de edades, solo de encuentros. Este fue apenas el inicio de una historia que no se construyó con escándalos, sino con silencios, paciencia y madurez. Y para entender por qué este anuncio conmovió tanto, es necesario mirar hacia atrás, recorrer el camino de una vida marcada por el éxito, pero también por decisiones difíciles y renuncias emocionales. En el próximo segmento, nos adentraremos en la historia personal de Daniela Romo, en la mujer que aprendió a ser fuerte antes de permitirse ser feliz.
Para comprender la magnitud del anuncio que hizo Daniela Romo, es necesario retroceder varias décadas y observar con atención el camino que la llevó hasta ese momento. Mucho antes de convertirse en un símbolo de elegancia y discreción, Daniela fue una joven que aprendió desde temprano que el éxito en el mundo artístico exige sacrificios profundos. Su carrera no nació de la casualidad, sino de una disciplina férrea y de una vocación que fue moldeando cada decisión de su vida personal. Desde sus primeros pasos en la música y la televisión mexicana, Daniela destacó por algo que la diferenciaba del resto. No solo era talento y presencia escénica, era control. Control de su imagen, de sus palabras y, sobre todo, de su intimidad, mientras la industria empujaba a muchos artistas a exponer su vida privada como parte del espectáculo. Ella entendió que su fortaleza estaría en marcar límites claros. Ese rasgo, admirado por el público, también tuvo un costo silencioso. El ascenso de Daniela fue imparable. Canciones que se convirtieron en himnos. Personajes memorables en la televisión. Reconocimientos dentro y fuera de México. El aplauso era constante y la agenda siempre estaba llena. Sin embargo, a medida que su figura pública crecía, su vida personal se volvía cada vez más pequeña y protegida. No era una estrategia de marketing. Era una necesidad emocional. Daniela había aprendido que amar en público podía ser peligroso. En su juventud, vivió relaciones sentimentales que nunca llegaron a consolidarse, no por falta de sentimiento, sino por la presión externa, las expectativas ajenas y las decepciones que dejan huella. En más de una ocasión, personas cercanas a ella han señalado que Daniela amaba con intensidad, pero también con una entrega que la dejaba vulnerable. Y cuando una herida se repite, el corazón aprende a cerrarse como mecanismo de defensa. Con el paso de los años, esa decisión se volvió consciente. Daniela empezó a construir un discurso claro frente al mundo. Su corazón estaba en su trabajo. Su energía estaba en el arte. No necesitaba pareja para sentirse completa. Esa narrativa fue aceptada y aplaudida por el público, que la veía como una mujer independiente. Adelantada a su tiempo, dueña de sí misma, pero esa imagen no contaba toda la verdad. Detrás de la mujer fuerte había una persona que también experimentaba la soledad. No una soledad amarga, sino una presencia constante que aprendió a tolerar y luego a normalizar. Mientras sus colegas formaban familias o hablaban abiertamente de sus relaciones, Daniela elegía el silencio, no por miedo al juicio, sino por cansancio emocional. Había llegado a creer que protegerse significaba renunciar. En entrevistas pasadas, llegó a confesar que hubo un momento en el que pensó que el amor ya no estaba hecho para ella. No como una queja, sino como una aceptación. El amor, en su mente, pertenecía a otra etapa de la vida, a un tiempo donde el futuro parecía más amplio y las pérdidas menos definitivas. Esa idea se fue asentando con los años, reforzada por la rutina, el trabajo constante y la costumbre de no esperar nada más. La industria tampoco ayudaba, en un entorno donde la juventud es celebrada y el paso del tiempo es visto como una amenaza. Daniela tuvo que reinventarse varias veces. Cada reinvención implicaba fuerza, adaptación y, muchas veces, renuncia. Aprendió a encontrar sentido en la estabilidad, en los rituales cotidianos, en la calma de una vida ordenada. El amor, mientras tanto, se convirtió en un tema que evitaba con elegancia. Sin embargo, esa aparente autosuficiencia escondía una verdad más compleja. Daniela no había dejado de creer en el amor. Había dejado de esperarlo. Había aprendido a vivir sin él. A no nombrarlo. A no provocarlo. Y esa decisión, aunque le dio paz durante muchos años, también fue postergando un deseo humano fundamental. El deseo de compartir la vida con alguien desde la tranquilidad y no desde la urgencia. Este periodo de su vida, marcado por el éxito profesional y la contención emocional,
fue clave para lo que vendría después. Porque solo quien ha aprendido a estar solo sin resentimiento está preparado para amar sin miedo. Y Daniela, sin saberlo, estaba construyendo las bases de una transformación silenciosa que cambiaría su historia para siempre. Con el paso del tiempo, la vida de Daniela Romo entró en una etapa marcada por la introspección. Ya no era la joven que luchaba por abrirse camino ni la artista que debía demostrar algo al mundo. Había alcanzado reconocimiento, estabilidad y respeto. Sin embargo, cuando el ruido externo comenzó a disminuir, emergió un silencio distinto. Uno que no tenía que ver con la fama ni con los escenarios, sino con el interior. Fue entonces cuando la soledad dejó de ser solo una elección y se convirtió en una maestra. Daniela aprendió a convivir con ella. No la combatía ni la rechazaba. La integró a su rutina, a sus mañanas tranquilas, a sus noches de lectura y reflexión. Caminatas en solitario, cafés sin prisa, conversaciones profundas consigo misma. Durante años, esa calma le permitió ordenar pensamientos, sanar heridas antiguas y entender quién era más allá del personaje público. La soledad le enseñó a escucharse, a reconocerse sin aplausos. Pero incluso la soledad más serena tiene grietas. Hubo noches en las que, después de los ensayos o las grabaciones, regresaba a casa con una sensación difícil de nombrar. No era tristeza abierta, tampoco amargura, era una pregunta silenciosa que aparecía sin aviso. ¿Esto es todo? ¿Así será siempre? Daniela nunca lo dijo en voz alta, pero lo pensó más de una vez. La independencia, comprendió con los años, no siempre es sinónimo de plenitud. A lo largo de esa etapa enfrentó pérdidas importantes, personas cercanas que se fueron, cambios físicos, problemas de salud que la obligaron a detenerse y mirarse con más honestidad. El cuerpo le recordó que el tiempo avanza, y el alma que no todo se puede controlar. En entrevistas posteriores, Daniela reconocería que hubo momentos en los que sintió miedo. No al futuro, sino a la posibilidad de quedarse anclada en una vida sin nuevos comienzos. Fue en esos momentos de vulnerabilidad cuando comenzó a replantearse muchas certezas. Durante años había dicho que no necesitaba amor, y en parte era verdad. Había aprendido a vivir sin él. Pero también entendió que acostumbrarse a la ausencia no significa que el deseo desaparezca. A veces solo se duerme, esperando el momento adecuado para despertar. Daniela empezó a aceptar esa contradicción sin juzgarse. La madurez trajo consigo una mirada distinta. Ya no idealizaba el amor como una promesa de felicidad eterna ni lo temía como una fuente inevitable de dolor. Comenzó a verlo como una posibilidad, no como una necesidad. En charlas íntimas con amigos cercanos, reflexionaba sobre cómo el miedo a sufrir puede ser tan limitante como el miedo a estar solo. Protegerse demasiado, entendió, también puede ser una forma de perderse la vida. Poco a poco, Daniela empezó a abrir espacios pequeños, no grandes gestos ni decisiones radicales, sino movimientos sutiles, aceptar invitaciones que antes habría rechazado. Conocer personas fuera del ambiente artístico. Permitir conversaciones sin defensas. No estaba buscando nada, y eso fue precisamente lo que cambió. Cuando uno deja de buscar, baja la guardia, y cuando baja la guardia, el corazón encuentra nuevas formas de latir. En ese periodo de calma aparente, algo empezó a transformarse sin que ella lo notara de inmediato. Su manera de mirar el mundo se suavizó. La rigidez emocional dio paso a una curiosidad tranquila. Daniela no hablaba de amor, pero ya no huía de la idea. Había aprendido a estar bien consigo misma, y ese equilibrio la estaba preparando para algo que no esperaba, pero que estaba a punto de llegar. Porque la vida, caprichosa y sabia, suele sorprender justo cuando creemos que ya no hay nada nuevo por delante. Y para Daniela Romo, esa sorpresa no llegó con luces ni titulares, sino de la forma más simple y silenciosa posible.
En el próximo segmento, conoceremos el encuentro que cambió su destino y la llevó, sin prisas ni promesas grandiosas, a volver a creer. El cambio en la vida de Daniela Romo no llegó como un giro dramático ni como una historia digna de titulares escandalosos. Llegó, como suelen hacerlo las cosas importantes, en silencio. En una etapa en la que ella se sentía en paz con su rutina. Sin expectativas sentimentales y sin urgencias emocionales, ocurrió un encuentro que no parecía destinado a alterar nada. Y precisamente por eso lo cambió todo. Fue durante una cena benéfica en la Ciudad de México, organizada por una fundación cultural que apoyaba a jóvenes artistas. Daniela asistió como invitada de honor, más por compromiso que por entusiasmo. Saludó, sonrió, cumplió con las fotografías y se sentó a escuchar discursos que ya conocía de memoria. Aquella noche no buscaba conexiones personales ni nuevas historias. Sin embargo, en una mesa cercana, alguien la observaba con una atención distinta, sin idolatría ni curiosidad invasiva. Más tarde, los organizadores hicieron las presentaciones. Él se llamaba Eduardo, no era parte del mundo del espectáculo, no era una figura pública ni alguien acostumbrado a las cámaras. Se dedicaba al ámbito cultural y tenía una relación profunda con el arte, la literatura y el silencio. Lo más importante no fue quién era, sino cómo la miró. No como a una estrella, sino como a una mujer con una historia. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de libros, de viajes, de la importancia de los espacios tranquilos en un mundo saturado de ruido. Daniela se sorprendió riendo con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Eduardo no intentó impresionarla ni conquistarla. Escuchaba con atención. Respondía con honestidad y mantenía una distancia respetuosa. Esa ausencia de presión fue, sin que ella lo supiera aún, el primer gesto que bajó sus defensas. Al despedirse, él dijo algo simple: fue un placer conocerla, pero más aún escucharla. No pidió su número, no insinuó un nuevo encuentro. Se fue con la misma discreción con la que había llegado. Esa frase quedó resonando en la mente de Daniela durante días. No por su contenido, sino por su tono. Había interés, pero no exigencia, presencia, pero no invasión. Semanas después volvieron a encontrarse, esta vez en una exposición de arte contemporáneo. El saludo fue natural, como si no hubiera pasado el tiempo. Tomaron un café y la conversación retomó el hilo donde lo habían dejado. Descubrieron afinidades que no necesitaban explicación. Ambos habían conocido la pérdida. Ambos valoraban la calma y ambos entendían que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. La relación comenzó como una amistad tranquila, sin promesas, sin definiciones. Daniela empezó a experimentar sensaciones que creía olvidadas. La emoción de esperar, el deseo de compartir pequeños detalles del día. Pero todo era distinto a lo que había vivido antes. No había ansiedad ni temor al abandono. Era un vínculo sereno, construido desde la madurez y el respeto. Eduardo nunca la trató como a una figura pública. Para él, Daniela no era un ícono. Era una compañera de conversaciones profundas y silencios compartidos. Esa normalidad, tan rara en su vida, se convirtió en un refugio. Aún así, Daniela dudaba, no porque no sintiera, sino porque temía que esa felicidad fuera pasajera. Después de cierta edad, pensaba, uno aprende a desconfiar de lo demasiado bonito. Él lo entendió sin que ella tuviera que explicarlo. Nunca la presionó, estuvo presente, paciente, dejando que el vínculo creciera a su propio ritmo. Un día, después de un ensayo, Daniela salió del teatro y lo encontró esperándola bajo una llovizna ligera. No llevaba flores ni regalos, solo una bufanda extra que le ofreció con una sonrisa sencilla. No quiero que te enfermes, dijo. Ese gesto mínimo derritió la última barrera. Esa noche, Daniela comprendió algo fundamental.
El amor no siempre llega con promesas grandiosas ni con fuegos artificiales. A veces llega envuelto en actos pequeños, pero auténticos. Y fue esa autenticidad la que la llevó, sin darse cuenta, a confiar otra vez. Lo que estaban haciendo entre ellos no era un amor que arrasa, sino uno que acompaña. Y ese tipo de amor, silencioso y firme, sería el cimiento de todo lo que vendría después. Con el paso de los meses, la relación entre Daniela Romo y Eduardo se fue consolidando sin necesidad de definiciones apresuradas. No hubo declaraciones públicas ni apariciones calculadas. Compartían una vida hecha de rutinas simples que, para ambos, tenían un valor inmenso: caminatas tranquilas, cenas sin prisa, tardes de lectura y música. En esa cotidianidad, Daniela descubría una forma de amor que nunca había experimentado. Un amor que no exigía, que no reclamaba, que no competía con su identidad. Eduardo se convirtió en una presencia constante y serena. No intentaba llenar vacíos ni ocupar espacios que no le correspondían. Simplemente estaba. Y esa presencia, silenciosa pero firme, fue sanando heridas que Daniela creía permanentes, acostumbrada a relaciones marcadas por la intensidad y la incertidumbre. Esta vez se encontraba frente a algo distinto. No había mariposas desbordadas, como ella misma bromeaba, había raíces. Poco a poco, el miedo al compromiso fue perdiendo fuerza. Daniela ya no veía el amor como una jaula ni como una renuncia a su libertad. Lo entendía como un espacio compartido donde podía ser ella misma sin explicaciones. En conversaciones íntimas, llegó a expresar que por primera vez no sentía la necesidad de demostrar nada. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. Podía simplemente existir. Eduardo, por su parte, admiraba profundamente la trayectoria y la sensibilidad de Daniela, pero nunca la colocó en un pedestal. La veía como una mujer que había aprendido a vivir, a perder y a levantarse. Esa mirada, libre de idealización, le dio a ella una seguridad que no había conocido antes. Entre ellos se fue construyendo un pacto silencioso: cuidarse sin poseerse, acompañarse sin anularse. Cuando llegó el momento de hablar del futuro, no hubo dramatismos. No se trataba de promesas eternas ni de planes grandiosos. Se trataba de una decisión consciente. Una tarde tranquila. En casa, sin escenarios ni testigos, Eduardo le habló con la misma calma que siempre lo había caracterizado. No sé cuánto tiempo nos quede, pero quiero pasarlo contigo. Daniela no necesitó pensar su respuesta. Fue tan natural como respirar. Ese sí no fue solo una aceptación. Fue una afirmación de vida. Después de años de dudas, silencios y renuncias emocionales, Daniela Romo eligió el amor otra vez. No desde la urgencia, sino desde la plenitud. Entendió que amar a su edad no era una locura, sino un acto de valentía. Que el tiempo no resta valor al sentimiento, sino que lo vuelve más consciente. La boda, como ella había anunciado, fue íntima y sencilla, lejos de reflectores y exclusivas, rodeada solo de personas que realmente habían formado parte de su camino. No hubo excesos ni artificios. Daniela llegó con un vestido sobrio, elegante, fiel a su estilo. Su felicidad no necesitaba adornos. Eduardo le esperaba con una sonrisa que decía más que cualquier discurso. Durante la ceremonia, se respiraba una calma profunda. No era la euforia de un comienzo impulsivo, sino la serenidad de una elección bien pensada, en un texto leído por alguien cercano. Se resumía la esencia de su historia. El amor no llega para salvarte. Llega cuando ya te has salvado a ti misma. Ese mensaje resonó más allá del jardín donde se celebró el enlace. Era el reflejo de todo lo que Daniel había vivido y aprendido. La boda no marcó un cambio radical en su vida cotidiana. No hubo transformaciones espectaculares ni giros mediáticos. Lo que cambió fue la forma de mirar. Daniela comenzó a hablar del amor con una claridad distinta, no como un milagro tardío,
sino como una decisión consciente. El amor a los 60, decía, no es un accidente, es una elección. En el próximo segmento veremos cómo esta historia trascendió lo personal y se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas, transformando a Daniela Romo en un símbolo inesperado de esperanza y segundas oportunidades. La historia de Daniela Romo no terminó con la boda. De hecho, fue a partir de ese momento cuando su experiencia personal comenzó a resonar con una fuerza inesperada en miles de personas. Sin buscarlo, sin convertirlo en bandera ni discurso, Daniela se transformó en un referente emocional para quienes creían que el amor tenía fecha de caducidad. Su mensaje no nació desde la teoría, sino desde la vida vivida con sus luces y sus sombras. En cada aparición pública posterior, la gente ya no la miraba solo como a una artista consagrada, sino como a una mujer que se había atrevido a empezar de nuevo. Mujeres que habían renunciado al amor por miedo, hombres que se habían resignado a la soledad, personas que cargaban decepciones antiguas. Todos encontraban algo de sí mismos en su historia. No era un cuento idealizado, era una experiencia real, construida desde la madurez y la conciencia. Daniela hablaba con serenidad sobre lo aprendido. Repetía que la soledad no es un enemigo, sino una etapa necesaria para escucharse y sanar. Que solo cuando uno aprende a estar bien consigo mismo, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en un complemento. Esa reflexión tocó una fibra profunda en una sociedad acostumbrada a asociar la felicidad con la urgencia y la dependencia emocional. A través de mensajes breves y reflexiones compartidas, Daniela fue dejando claro que no se consideraba un ejemplo ni una gurú del amor. Se definía como alguien que simplemente decidió no rendirse. Para ella, amar después de los 60 no era un milagro ni una excepción. Era una posibilidad que existe para quienes se permiten vivir sin miedo al tiempo ni al pasado. Esa honestidad fue lo que más conectó con el público. Con Eduardo, su vida siguió siendo sencilla. No cambiaron las rutinas, no buscaron protagonismo, compartían mañanas tranquilas, silencios cómodos y conversaciones sin máscaras. Daniela confesó en una entrevista que la felicidad no estaba en lo que había cambiado externamente, sino en la forma en que ahora miraba la vida. Ya no contaba los años, contaba los momentos, ya no medía el futuro, habitaba el presente. Su historia también abrió una conversación más amplia sobre la forma en que la sociedad percibe el amor y la edad. Daniela rompió, sin proponérselo, con la idea de que las segundas oportunidades son solo para los jóvenes. Demostró que la piel puede cambiar, pero el alma sigue sabiendo cómo amar, cómo confiar y cómo abrazar, que el amor maduro no grita, no exige, no compite, acompaña. Cuando le preguntaban si el amor realmente puede llegar tarde, ella respondía con una sonrisa tranquila: el amor no llega tarde, llega cuando estás lista. No tiene edad, tiene verdad. Esa frase se convirtió en una síntesis perfecta de su recorrido. No hablaba desde la ilusión, sino desde la experiencia de quien ha perdido, ha sanado y ha elegido volver a creer. La historia de Daniela Romo es, en el fondo, una lección de vida. Nos recuerda que el corazón no envejece, que el tiempo no anula la posibilidad de sentir y que la valentía no siempre está en empezar rápido, sino en atreverse a empezar cuando ya nadie lo espera. Después de años de silencio, Daniela eligió el amor no como refugio, sino como compañía consciente. Y quizás por eso su historia permanece, porque no habla de perfección, habla de verdad, no promete finales eternos, propone presentes honestos. Nos enseña que incluso después de las tormentas más largas, el corazón puede florecer de nuevo si uno se permite sentir sin miedo. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para ser feliz.